No, bien, vamos. Tenéis la misma tendencia que los españoles. Ocupáis la parte de atrás, con lo cual al final uno se tiene que venir aquí, pero podéis estar aquí delante. En clase, quiero decir, en clase mis alumnos hacen exactamente lo mismo. Me cogen las dos primeras 2 o 3 bancadas, las dejan libres casi siempre, ¿no? Y otras veces no. Pero te dices, pues, ¿y qué más da? Pues venid 3 más adelante y al final. Bien, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un poco, vamos a empezar de una manera más sistemática, digamos, con lo que es el programa, y vamos a ver esto de que es muy amplio. Es decir, bueno, esto, digamos, es una orientación de las cosas, de los temas que vamos a ver. Yo creo que no da tiempo a verlo entre hoy y mañana, yo creo que no. Tendré que dejarme muchas cosas por el camino. Pero bueno, es un poco una orientación, os lo digo porque si luego hay alguna cosa donde da tiempo, ya veremos a ver cómo lo vemos, pues podemos dar un pequeño salto, luego retroceder, tampoco hay ningún problema. Es decir, cuando se haya alguno de vosotros que quiere que se vea algo y veamos, no, esto no sé yo si lo vamos a ver, pues vamos a verlo y no hay ningún problema. Bien, el tema de la evolución un poco de los contratos en el contexto histórico. Bien, vamos a ver. Las primeras normas eran decretos, el primero creo que es del año 1852. Y en el proceso histórico, creo que cuando en el proceso histórico, es decir, cuando venga el profesor José Antonio Moreno, creo que se va a presentar un libro que queremos publicar aquí en Perú. Lo teníamos ahí en una editorial, lo íbamos a publicar allí. Nosotros siempre publicamos con la ley. Y surgió, bueno, no sé, hablando con Randall, el tema de alguna publicación o un artículo aquí. Y finalmente pues dijimos, mira, pues vamos a retirar este libro que tenemos en la ley y lo vamos a mandar a vosotros. Y lo publiquéis ahí. Y ha dicho que a lo mejor para cuando venga José Antonio Moreno se puede presentar este libro. Ese libro tiene la peculiaridad para entender, digamos, determinadas figuras. En lo que se pensó más, son como 5 o 6 partes, y se pensó en ver, es decir, situaciones especiales, por ejemplo, de terminación o de suspensión o modificación, es decir, todo un poco alrededor de las prerrogativas de la administración. Y una de las cosas que hemos hecho en ese contexto, unos más que otros, es decir, hemos profundizado más que otros, ha sido precisamente el análisis de esa figura en el contexto histórico. Y parece que ahora estamos inventando. Bueno, yo aquí ahora mismo no tengo ningún ejemplo, lo he tenido y la verdad es que me da casi pena no tenerlo. Pero en su momento, en algún momento, he cogido y he trasladado una línea o 3 líneas o un artículo de alguna norma de 1860 y os la pongo ahí, os la he puesto en su momento y he dicho, ¿esto de qué periodo histórico creéis que es? Y perfectamente te dicen que es de hace 10 años o 5 o actual. Quiero decir que el propio concepto, el manejo, digamos, del lenguaje ha variado muy poquito. De 1850, 1860 a esta parte. Se hablaba perfectamente de concursos, se hablaba de subastas, se hablaba de todo esto ya se manejaba. Se hablaba de pliegos, se hablaba de todo esto ya se hablaba. De hecho, es decir, el traslado, digamos, en lo que he comentado, vosotros que habéis dicho que son las bases y que allí denominamos pliegos, era precisamente porque incluso tenía un concepto más amplio. Allí el más conocido de todos, hay 2 pliegos que se llaman pliegos, pero eran 2 normas de referencia en materia de contratación que fueron los pliegos de 1903 y 1911. Y se denominaba pliegos. Por eso viene la tradición. La tradición siempre ha sido, digamos, hacia el concepto de pliego y no de base o de fundamento, vamos, la terminología que aquí utilizáis. Fijaos, además, que uno de los componentes, digamos, también que se desarrollan en el siglo XIX era todo relacionado también con temas del ejército, ¿no? Es decir, todo el suministro del ejército, contratación del ejército, básicamente, ya digo, eran
parte, digamos, de estas normas que vamos viendo en el siglo XIX. Es cierto, vamos a ver, es cierto evidentemente, claro, que no había ningún tipo de vinculación, no había una vinculación, digamos, en lo que es otro tipo de conceptos, pues digamos que en la adjudicación o variantes, digamos, como ahora ocurre, digamos, con el tema de la normativa comunitaria, pero había una asimilación. Lo que sí es cierto es que se producía una asimilación, había un traslado, digamos, de principios del derecho civil hacia lo administrativo. Fijaos que estamos hablando de un momento en el cual el primer escrito un poco de los que yo, digamos, he leído y he podido estudiar en su momento fueron los elementos del derecho administrativo de Zúñiga, que son 3 volúmenes, y estamos hablando de 1838. Eso sería la primera obra de referencia donde nosotros empezamos a hablar de derecho administrativo, y eso no es derecho administrativo. Vamos a ver, se entiende que esto sí, vale, ese es el concepto, el origen de un poco todo, pero no es exactamente derecho administrativo. Y de hecho luego podemos ir viendo autores que van escribiendo sobre derecho administrativo y posiblemente a lo mejor ya de una forma consolidada hasta llegar a Posada o hasta Manuel Colmeiro, uno de estos, es decir, ya ediciones de 1870 o así. Pero ¿qué es lo que ocurre en materia de contratos? En materia de contratos hay una particularidad, que todo, o una gran parte, digamos, de los conceptos que se estaban utilizando derivaban del derecho civil. Por ejemplo, no existía el término resolución, no se utilizaba el término de resolución en materia de contratos. Ahora es habitual utilizarlo. Se utilizaba el término rescisión del contrato. Se rescindía. Los contratos no se resolvían, los contratos se rescindían. El contrato solamente esto, bueno, hicimos también en su momento que esto no está publicado todavía. No sé, se entregó y ahí quedó. En una semana, la 5ª semana sobre la ciencia o algo así, hicimos un estudio semántico, digamos, de las palabras, de estas 2 palabras, y recogimos un poco el debate que había existido, pues básicamente a partir de los años 30, con este concepto, es decir, por qué incluir o no incluir, o qué era más exacto decir, si rescisión o resolución del contrato. En el Código Civil nuestro sigue apareciendo resolución, y todo lo civil es resolución de contrato, rescisión de contrato, y en el derecho administrativo, pues ya sé que desde las normas sobre, no es haciendas locales, pero no es muy parecido, del año 52, pues se empezó y se introdujo ahí el término resolución del contrato y ahí ha quedado en el tiempo. Pero fijaos que lo importante era que el propio concepto, es decir, por ejemplo, cuando se hablaba de modificación del contrato, claro, ya había una terminología que nosotros añadíamos, que ellos añadían. Por ejemplo, decir, el interés general. El interés general, nadie hemos inventado el mismo. El interés general ha sido un cajón desastre ahora y hace 150 años. Exactamente el mismo. Estaba ahí, era un concepto latente, y evidentemente cuando había problemática, yo por ejemplo me acuerdo de leer a Fernando Albi y a Gascón y a algún otro autor que decían, por ejemplo, bueno, vamos a ver, que cuando estamos hablando por ejemplo, de modificación de contratos, lo que te viene a decir, claro, el interés general, lo que debe hacer el Estado es modificar el contrato, pero no porque estemos pensando en otro tipo, digamos, de base, sino por lo que estamos pensando es que el interés general es suficiente como para que el Estado, no es suficiente, es obliga al Estado a que modifique el contrato. Por ejemplo, claro, esa misma teoría trasladada al ámbito del derecho civil, estaríamos hablando de una novación del contrato. Claro, y esto ya se está discutiendo en aquel momento, es decir, si se producía novación o no se producía novación en la modificación. Y ahora mismo, es decir, no es un tema que voy a tratar yo, es un tema que en su momento tratará, bueno, tocaré nada, pero bueno, eso es por la parte de prerrogativas, pero en su momento seguro que lo desarrolla el profesor Francisco Puerta. En el ámbito de la prerrogativa, ahora mismo, claro, es decir, ya los modificados, ¿no?, que se llaman de forma, digamos, amplia o general, pues, esto ya prácticamente ha quedado limitado. En la mayoría de las legislaciones aparece que la administración podrá modificar hasta un tanto por ciento, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Esto antes también se recogía en nuestra legislación. Y ahora no, nos hemos ido hacia casos, la mayoría tasados, y son casos tasados por la jurisprudencia de la Unión Europea. Lo único que hemos hecho ha sido incorporar, digamos, distintos puntos en nuestra legislación de contrato, por ejemplo, en este caso de los modificados, en el artículo 107, hemos ido ahí enumerando por qué se puede modificar y siempre y cuando se incluyera en los pliegos de los contratos.
siempre y cuando ya se prevea en los pliegos de los contratos. Con lo cual, evidentemente, estos modificados, posibles modificados que ya se prevén, también se deben prever en el precio del contrato. Con lo cual ya parece que se quiere controlar el que, un poco más, el que los contratos realmente se ejecuten por el precio que realmente se adjudican. Y no que luego algo que vale 20 millones luego termine valiendo 180 millones. Es que hay así, esas barbaridades las hay. ¿No? Uno de los casos típicos también de corruptela, digamos, o corruptela, o de dudosa legalidad, digamos, en España, ha sido precisamente el Estadio Arena de Mallorca, ¿no? Que pasó exactamente eso. Se valoró en el contrato en X y luego finalmente se ha duplicado o triplicado lo que valía, que son muchísimos millones de euros, ¿no? Entonces, claro, esta evolución que vamos encontrando va derivando. Fijaos que parte de los principios también se siguen aplicando, porque cuando se está hablando también a mediados de siglo, y dicen, a ver, vamos a ver, principios básicos de actuación en materia contractual. El primero que siempre pacta sunt servanda, ¿no? Lo pactado entre las partes. Lo pactado entre las partes, este principio, también todavía seguimos aplicando ahora mismo, pero no lo vamos a aplicar en la intensidad de, ¿cómo te llamas? Gustavo. Como decía Gustavo, es decir, vamos, si ya los pliegos tienen un concepto de unilateralidad, ¿no? ¿Cómo vamos a estar hablando del principio pacta sunt servanda? Podemos estar hablando que lo pactado entre las partes, ¿no? Es que lo impuesto por una de las partes. Lo que impone una de las partes y que otra de las partes asume, pero no negocia. O entras o no entras. Por eso decíamos anteriormente. Sí. Ahí estaría lo que se denominarían las cláusulas exorbitantes, ¿no? Que son las cláusulas que le dan al Estado, por el interés público, la prerrogativa para poder hacer, pues, algunos cambios o modificaciones. Sí, efectivamente. Esto está regulado en el artículo 212 de la ley. Sí, efectivamente, son las prerrogativas, son esos poderes exorbitantes que tiene la administración, pero que antes se justificaban por ese interés general, ya digo, y ahora tienen mucho más limitaciones. Evidentemente, la resolución de un contrato puede ser, nos vamos al artículo 222 o 223 en efectos, o 220, es decir, vemos ahí que hay una serie de artículos que se relacionan con la resolución, y entonces decimos, bueno, vale, puede haber un mutuo acuerdo, pero también puede haber una resolución unilateral. Y esa resolución unilateral, en principio, bueno, luego es cierto que hay una resolución, bueno, que no se puede hablar de potestativa, que se recoge en el artículo de 216.5, porque una vez que se han transcurrido unos tiempos en la suspensión del contrato por parte de la administración, es cierto que se habilita el único caso al contratista para poder resolver incluso el contrato, y cuando hay una suspensión superior a 8 meses, pero no es el caso. Cuando estamos hablando precisamente de esa prerrogativa, es ese concepto, la modificación del contrato, la prerrogativa, la interpretación del contrato, que son prerrogativas efectivamente de la administración. No podría ser de otra manera en el mayor de los casos. Fijaos que todo eso, es decir, la prerrogativa, que lo veis ahí, ¿no? Prerrogativa de la administración, el desistimiento de resolución, ya os adelanto, claro, que esa... Porque, por ejemplo, aquí esas prerrogativas son las prestaciones adicionales, ¿no? Que son prestaciones que se dan y que la entidad unilateralmente decide y lo obliga al otro a hacerlo de todas maneras. Acá se denomina prestación adicional para cumplir la finalidad inicial del contrato, ¿no? Sí, pero eso no está pactado. No está, o sea, está dentro de las bases y está dentro de la ley, pero hay situaciones que no te permiten cumplir la finalidad, o sea, el objeto del contrato. Entonces la entidad lo que puede hacer es una prestación adicional, pero que te sirva para cumplir esa finalidad. Pero eso sería como digamos, un contrato complementario, lo que quieres decir. Algo así. No es un contrato, pero se le llama una prestación adicional, ¿no? Que no es un contrato complementario, sino que es una prestación que tiene que hacer sí o sí. Pero si viene recogida en el pliego y sabes que en determinadas situaciones vas a llegar, digamos, a esa complementariedad, lo tendrás que hacer. Claro. El problema es si no aparece. Claro, pero claro, porque no estaba programado inicialmente, ¿no? Ya. Si no estaba programado inicialmente, a mí me parece que estás yendo más allá de lo que es una prerrogativa. Claro, porque la prerrogativa se tiene que dar en determinadas circunstancias.
en determinadas circunstancias, ¿no? Pero te obliga, por ejemplo, al contratista o al adjudicatario, de todas maneras tenga que cumplirlo. Si no lo cumple, tú le puedes resolver esa parte del contrato y lo puedes sancionar por eso, ¿no? O sea, él está obligado, sí o sí, y es un incumplimiento que no acepte esa prestación adicional. No. En cambio, la complementaria, una prestación complementaria se da cuando ya se ha culminado el contrato, pero tú necesitas hacer nuevas contrataciones hasta que se produzca la nueva contratación que está en curso, que es el proceso de selección. No, vamos a ver, el concepto nuestro de contrato complementario es cuando fuera, digamos, necesario para esa parte, digamos, de ejecución del propio objeto del contrato, por alguna razón, es decir, que no se podía prever anteriormente. Así es. Acá se denomina prestación adicional. Ahí tiene una serie de límites, eso tiene una serie de límites, no puede ser ilimitado, claro, porque si no estarías haciendo otro contrato. La Unión Europea en eso aplica, digamos, los principios, que lo vamos a ver también, los principios básicos. Entonces, van a pasar digamos, un pequeño documento que sería, digamos, el extracto, digamos, de jurisprudencia, un extracto de jurisprudencia, digamos, en materia de contratación del Tribunal Supremo de allí. Hay una parte que, digamos, que se dedica a estos principios y evidentemente, claro, esa aplicación de estos principios pues es insalvable. Dentro de esto, pues también el de libre concurrencia y el de igualdad, porque esto lo vamos a ver, es decir, claro, evidentemente si la administración, y esto también se ha ido aplicando más o menos a partir del año 2005, si en una resolución, en una sentencia, no, es decir, yo quiero adjudicar o quiero modificar un contrato, pero previamente cuando yo fuese a hacer en origen esa adjudicación a uno de los adjudicatarios o terceros hubieran entrado en esa ejecución, en esa licitación, claro, yo estoy ahí defectuando el sistema. La libre competencia la estoy reduciendo. Sí, eso es claro, tú no puedes modificar. Uno de los límites precisamente en esa modificación o complementariedad o lo que quieras es, vale, muy bien, usted modifica o haga lo que quiera, pero que sepa que como modifique lo que se denomina, digamos, dentro de la legislación, las condiciones esenciales del contrato, que sería la condición, el objeto propiamente del contrato, y esto hubiera variado en el sentido de que otros operadores económicos pudieran haber entrado en esa licitación, usted está cometiendo fraude. Claro, por ejemplo, en nuestra legislación solamente hay tres posibilidades, digamos, expresas en la ley, sí, que se derivan, por ejemplo, de una ampliación de plazo, ¿no? Por causas que sean justificadas, que sean imputables al contratista, que sean imputables a la entidad o fuerza mayor. Esa es una modificación que se puede dar en contrato. La segunda es por una prestación adicional, que estábamos hablando. Y la tercera es cuando se ofrece bienes, servicios u obras similares o superiores a las que estaban previstas, ¿no? Y se hace un cambio en el contrato. Sí, pues eso, ahora es lo que te digo, que nuestra legislación tendría que estar recogida previamente en los pliegos de condiciones, si no, no se puede. Por eso lo limita, digamos, esos modificados quedan limitados, ¿no? En ese sentido. Anteriormente no, te ponían una variación, un tanto por ciento, 20%, esto en distintas legislaciones también varía, hasta un 50%, hasta un 60% en algunos casos, pero claro, es que esto ya es otro contrato. Que si tú puedes variar un contrato hasta un 60%, estamos hablando de otro contrato. Así es. Sí. Para una cuestión de orden, nosotros en la legislación nacional tenemos una ley de contrataciones de Estado y un reglamento que establece contratación de bienes, servicios y obras. Paralelamente tenemos una infinidad de procedimientos especiales. Tenemos la posibilidad de una ley que regula las instituciones público-privadas, que son concesiones de infraestructura. Tenemos normas especiales para las que son concesiones de servicios, que implican organismos reguladores. Tenemos otras normativas que regulan todo el abanico de posibilidades que tiene el Estado para poder contratar con privados bienes, servicios, obras que necesitan justamente para alcanzar las actividades públicas. En el caso de la norma que usted está haciendo un recuento histórico, estamos hablando de una norma, o sea, lo que vamos a llegar a una norma que regula qué tipos de contratos en España. Regula todos. Absolutamente todos. Los contratos que nosotros llamamos concesiones, contratos de infraestructura, nosotros tenemos uno de los libros que vais a poder bajar precisamente de la plataforma virtual es el contrato de concesión que dirigió el profesor Francisco Puerta. Ok, entonces no tienen procedimientos especiales. Esa es tipología del contrato. Una cosa son los procedimientos,
el procedimiento contractual, que sería el procedimiento abierto, restringido, etcétera, etcétera, y otro es la tipología del contrato, pues estamos hablando de contrato de obra, contrato de concesión de obra, contrato de servicio, etcétera. Aquí es diferente. No existen normas que tienen Los efectos son distintos, tienen la naturaleza distinta. No, vamos a ver, en la norma nuestra, vamos a ver, nos vamos a los primeros artículos, y desde el artículo 5.6 hasta el artículo 14.15 vemos que además hay una... Es decir, vamos a ver, es que se mezcla un poco, se mezcla no solamente esta tipología, sino que además luego se ha hecho, digamos, una subdivisión también en función de las cuantías. Porque... No, esto que te voy a decir seguro que no. Vamos a ver, porque tú dices, por ejemplo, para un contrato de servicio establecer una cuantía ¿para qué? No, acá hay procedimientos dependiendo el monto, ¿no? Puede ser en la ley de contrataciones, hablo de la ley de contrataciones, como dijo el doctor, hay multiplicidad de procedimientos especiales, ¿no? Pero en la ley de contrataciones, digamos que es transversal a todas las entidades públicas y utilizar recursos públicos para contratar servicios directamente, Sí, para los contratar obras, obras o para hacer compras, ¿no? de bienes. Digamos, pueden haber adjudicaciones de menor cuantía, hay adjudicaciones directas, hay licitaciones, hay concursos. Sí, bueno, vamos a ver, en el ámbito comunitario, José Antonio Moreno precisamente, creo que, me imagino que lo pasará él, llamó algo así como, no sé, algo, es que era un título curioso, algo así como, ¿y ahora qué ocurre con Sara? ¿No? Algo así, como diciendo, no se sabía muy bien en el título, en un artículo que publicó en la RAP, en la Revista de Administración Pública, como diciendo, ¿y ahora qué pasa con Sara? Vamos a ver, hay una diferenciación sustancial, los italianos lo llaman soprasoglia, lo que nosotros llamamos contratos de regulación armonizada, y esto normalmente sí que no hay ninguna legislación. ¿Por qué? Porque además la Unión Europea quiere dar un plus determinado también para lo que hemos denominado los poderes adjudicadores también, que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque entonces lo que se ha establecido es que, bueno, independientemente, bueno, es cierto que hay luego una regulación específica para contratos especiales y contratos subvencionados, pero bueno, en estos artículos que os digo del principio de la ley vamos a encontrar también unas cuantías, unos umbrales que se llaman, unos umbrales que se han ido modificando con normas al margen, digamos, de las directivas, y que ahora mismo, por ejemplo, un contrato de obras está en 5 millones de euros. Quiere decir que para la administración, es decir, para la administración o poderes adjudicadores, un poder adjudicador que un contrato de obras sea por debajo de 5 millones de euros, no sería un contrato SARA, por lo tanto sería un contrato privado. Y si fuera un contrato SARA, tendría que, lo que hacemos es derivarnos a la fase del contrato y vemos que hasta la adjudicación va a seguir la misma normativa y los mismos efectos, todo exactamente igual, como si se tratara de un contrato administrativo. Es decir, se le da un efecto distinto, de tal manera que si tenemos un problema con un contrato SARA de una entidad que es un poder adjudicador, que normalmente sería un contrato privado, se le conceptúa como contrato administrativo y no iría tampoco cualquier tipo de reclamación a la jurisdicción civil, sino que iría a la jurisdicción contenciosa. Curiosamente, sería tratado exactamente igual como si fuera administración. Sí. ¿La jurisdicción contenciosa se refiere al arbitraje? No, me refiero a jurisdicción. Cuando diga arbitraje, diré arbitraje. Digo jurisdicción contenciosa, juez de lo contencioso administrativo. Cuando mencionó que había una discusión doctrinaria entre la figura de la rescisión y la resolución de contratos, finalmente ustedes se inclinaron por la resolución. Acá dentro de nuestra legislación el tema ya lo tenemos un tanto claro. Bajo el esquema de la norma de contrataciones, resolución, dentro del ámbito civil también se hace mención, digamos, a una causa que está después de suscrito el contrato, y una rescisión, digamos, por una causa sobreviniente, digamos, al contrato, ¿no? Y una rescisión cuando es una causa anterior, digamos, a la suscripción del contrato. Lo mismo que decía Gascón en el año 36. 1936. Con la diferencia, digamos, que bajo el ámbito de contratación pública de nuestro país, cuando hay una causa que es anterior a la suscripción del contrato, la figura que le han dado es establecer una nulidad. Bueno, distinto. Nosotros ahí lo que hacemos, si es anterior, lo que puede haber anterior o posterior, desistimiento o renuncia.
puede haber un desistimiento o renuncia, dependiendo en qué fase estemos hablando. La nulidad es porque es una prerrogativa de la administración. La administración, claro, pero pero como prerrogativa, la nulidad la tendrás que basar en una causa de nulidad. Claro, acá están específicamente Claro, es que el tipificadas. desistimiento como tal no tiene por qué ser una causa de nulidad, no. Puede operar otro tipo de... Claro, por un- igual que la resolución, es decir, vamos a ver, no sé si es justificado o no, es decir, bueno, esto habría que verlo y valorarlo en caso concreto, pero por ejemplo tuvimos que asesorar un caso concreto en el que una empresa lo que hace era que tenía, que subvencionaba, por decirlo así, es decir, luego esto ya veremos que tiene muchos matices, vamos a decirlo un poco de forma tosca, subvencionaba una revista, una publicación. Y entonces lo que hacía pues era daba X dinero a una empresa de publicidad o lo que sea y sacaba una revista que no sé, mensual o como fuera. Pero ese año a los directores de esa empresa les tocaba, entre comillas, las narices que siguiera esa empresa publicando la revista. Y en un momento determinado lo que hacen es desistir del contrato. Renunciar, fíjate, desistir no, renunciar al contrato porque no se había llegado ni siquiera a adjudicar ahora el siguiente contrato. Pero también podría desistir del contrato. Yo le dediqué, tengo en este libro que se va a publicar, ya digo, aquí en Perú dentro de un mes, vais a ver una parte que yo le dedico precisamente al desistimiento del contrato. Es una cuestión bastante, para mí, bonita, ¿vale? Y luego tendríamos, claro, decir, el concepto propiamente de resolución basado en un desistimiento del contrato, que sería la resolución unilateral por parte de la administración, que sí que puede tener, consecuencias evidentemente jurídicas, ¿no? ¿Por qué? Porque está dañando a lo mejor al adjudicatario, tiene unos daños y perjuicios sobre los cuales tiene que responder, seguro, eso seguro, esté o no esté pactado. Si se trata de un contrato privado, puede que se haya pactado inferior, por ejemplo, al 10% que dice la ley, por ejemplo, como daños y perjuicios totales. Ahí se incluirían el lucro cesante y el daño esencial. El lucro cesante y el daño emergente. Bueno, pues digo que depende de qué tipo estemos hablando. Sí, pero que el concepto ya está superado, es así. ¿Sí? ¿Alguien que levantaba la mano? ¿No? O alguien se rascaba, no sé. No parece que ha hecho así. Se estaría rascando. Bueno, seguimos avanzando un poco en lo que es esta evolución. Y realmente a donde empezamos a tener, digamos, una norma ya importante en materia de contratos, porque hasta entonces simplemente se tenía una norma de los años 20 sobre haciendas locales y luego todo lo que era específicamente sobre normas específicas de militares, ¿no? Sobre defensa. Realmente, digo, aparte, digamos, la de haciendas locales luego del año 52, seguimos un poco avanzando y nos encontramos con una norma del 64, la Ley de Contrato del Estado, con el 65, con un reglamento del año 75, posteriormente, un reglamento ejecutivo, que es donde tenemos la primera norma, ya la primera norma un poco más sustantiva, digamos, más parecida a lo que tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Es decir, bueno, ha habido modificaciones, vemos que hay cosas que son distintas, conceptos distintos, pero ya tenemos ya, digamos, como una norma ya bastante moderna, ¿no? De hecho, en la norma, digamos, base, se sigue aplicando, porque claro, España en ese momento entra en la Unión Europea con efecto, digamos, jurídico del 1 de enero del año 86, esta norma se sigue aplicando, bueno, hay una modificación por ahí entre media y nos obligan a modificar y adaptarnos ya, porque hay un periodo transitorio, ¿no? Con respecto a las determinadas materias, digamos, de la Unión Europea, y ya no hay más remedio, hay una modificación de la Ley de Contratos y se aprueba la Ley del 95, la Ley 13/95. También hay una modificación, hay varias modificaciones en la Unión Europea y tenemos un montón de normas alrededor, ¿no? Igual que un poco decimos vosotros aquí, ¿no? Alrededor, girando para casos específicos, etcétera. Ahí hay una nebulosa de normas que obligan precisamente al legislador español a aprobar el Real Decreto 2/2000, que es la Ley de Contratos del Estado, un texto refundido de la Ley de Contratos del Estado. Y aquí sí, aquí todavía da tiempo, es decir, se da tiempo de una forma bastante rápida, la disposición final primera determina que, claro, que ahí tiene que haber un reglamento ejecutivo, hasta entonces no existía, y se aprueba el Real Decreto 1098/2001.
que es el reglamento ejecutivo de esta norma. Seguimos, digamos, en esa trayectoria hasta llegar, digamos, al año 2004. Bueno, primero también hay algunas modificaciones, por ejemplo, se modifican los contratos de obra, la ley 13 creo que es 2003, y luego posteriormente, digamos, en el año 2004 ya se plantea en la Unión Europea, es decir, toda la cuestión de adjudicaciones, se plantea una modificación ya muy sustancial de la ley de contratos, de la antigua directiva de contratación. Y aprueban dos directivas, que es lo que decía anteriormente. Aprueban la directiva 18-2004, con carácter general para el sector público, y la 17-2004, que es para sectores especiales. Ya digo, tampoco es que tengan grandes diferencias sustanciales, ¿no? Pero eran sectores que no estaban regulados con anterioridad, con lo cual ya es un paso, digamos, que se quiera regular, aunque, digamos, con menos intensidad, igual que decíamos antes, con menos intensidad que, no sé por qué no porque al final no me lo acerco suficiente, me da igual. Con menos intensidad, decía, que la ley de contratos del sector público. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Posteriormente. Bueno, posteriormente hay una avalancha normativa y aquí hay un momento en el que nos empezamos a plantear y decir, bueno, ¿y qué es lo que se aplica? ¿Qué es lo que aplicamos? ¿Qué reglamento? Es decir, el gobierno no quiere aprobar ningún tipo de reglamento ejecutivo de esta ley, la ley 30-2007, ¿no? La ley de contratos. Se tenía que haber aprobado, es cierto, a 1 de enero del año 2006, pero siguió ahí, y hasta noviembre del año 2007, que se aprueba esta ley 30-2007, de transposición de la norma. A ver, bueno, vamos a ver. Ya tenemos claramente un elemento de transposición, que lo decía anteriormente, en función de estos fines. ¿Por qué se utiliza una directiva? Porque, es decir, vamos a ver, tenemos 3 normas vinculantes, os he dicho, claras. Es por un lado la decisión, por otro lado la directiva, por otro lado el reglamento. Y el reglamento comunitario no lo tenéis que asimilar. Sí. O sea, de alguna manera tienen uno, y es como me decía que tienen como una suerte de gobiernos federados, ¿no? Tienen sus propias normas. No somos gobiernos federados. No, pero eso me refiero, o sea, tienen normas propias por sus regiones. Como al principio de la noche, como nosotros mencionamos. Y ahora menciona que hay varias normas, lo que entre ellas tienen que comunicarse. ¿no? Bueno, pero en esto no es que tengan que comunicarse, sino que lo que ha hecho el legislador comunitario es darle un valor, un efecto jurídico distinto. Es decir, dependiendo de diversas cuestiones, algunas veces lo indica el texto, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, otras, es decir, ahora mismo vigente hay tres tratados que son con carácter general, lo que se denomina derecho originario, que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, el TUE, que esto se aprueba en el año 93, y otro, el Tratado OCEA, que es sobre la energía nuclear. Estos son, digamos, textos originarios. De estos textos originarios, esto es lo que se ha ido negociando en la Unión Europea a través de los años. Se han ido aprobando, digamos, tratados que lo único que hacen es modificar en origen los tratados originarios. Es decir, los tratados que se aprueban, los tratados de Roma del año 57, o en su caso el Tratado del Carbón y del Acero del año 52. Este tenía un periodo de expiración de 50 años, se concluyó y desapareció. ¿Vale? Pero los otros tratados, que son del 57, no tenían ningún tiempo de expiración, con lo cual han seguido modificándose a lo largo del tiempo una vez que se van adhiriendo países a la Unión Europea. Nunca se ha puesto una cortapisa en ningún país para que entre en ningún país europeo. Incluso, por ejemplo, algún país que a lo mejor es dudoso como Turquía, pues ¿es Turquía un país europeo? Pues no se sabe. Pero ha tenido siempre una negociación de adhesión desde los años 60, que no se ha aprobado nunca porque ha habido además hace un par de años o 3, un voto negativo de Francia y de Austria para que se incluyera como país de la Unión Europea. ¿Vale? Es decir, que esto es un poco más complejo. Y lo que se ha ido pues es modificando los tratados, Acta Única, Maastricht, Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza, hasta este último, que es el Tratado de Lisboa. Pero lo que ha hecho es modificar, entre medias una modificación fallida, que es la Constitución Europea. Pero no estamos hablando tampoco de Estado federal. Lo más parecido, digamos, a un Estado federal hubiera sido si se hubiera aprobado la Constitución Europea. Pero también falla el sistema. Con lo cual, lo que sí existe, digamos, que hace, digamos, virtualmente distinto a cualquier otro tipo de organización, ¿qué puede ser? Pregunto.
Fijaos, vosotros pensáis en el Pacto Andino, en no sé qué, en Mercosur, lo que queráis. Cualquier tipo de organización. ¿Hay algo en la Unión Europea que no lo tiene ninguna de estas organizaciones? ¿Qué puede ser? Y por eso yo creo que funciona. Moneda común. Bueno, pero la moneda común es una consecuencia, es decir, eso al final es más un problema que otra cosa. Porque claro, que entra... La Unión Económica. Bueno, la Unión Económica es la base, digamos, de la creación. Y todavía sigue siendo. Lo que pasa es que ya se le ha querido ampliar y se le ha querido dar otro calibre distinto, ¿no? Es decir, cuando en el año 93, cuando el Tratado de Maastricht en el año 92, vigente en el 93, se está planteando todo, y dice, bueno, vamos a ver, y ya venía con precedentes del acta única, lo que se intenta es decir, bueno, vamos a ver, es económico, esto no hay ninguna duda, pero vamos a darle algún otro tipo de valor. Vamos a pensar también, por ejemplo, en el medio ambiente, vamos a pensar en otros factores distintos al valor económico. Y que además los ciudadanos no solamente perciban que es economía. Por eso incluso se le cambia el nombre del tratado, que venía Tratado de la Comunidad Económica Europea, esto se elimina y se le llama Tratado Constitutivo de la Unión Europea, o de la Comunidad Europea. Es decir, que incluso se le quita este nombre de económico para que el ciudadano tenga otra percepción diferente. Esto es así, es decir, como va a suceder. Bien, pero esto no deja de ser, digamos, esa base, la base, digamos, primaria, la parte, digamos, entre comillas, la parte constitucional, digamos, de la Unión Europea, nunca un Estado federal. Es decir, es lo que asumen los Estados que tienen que cumplir, sí o sí. Ahí no hay otra historia. Esas son las reglas de juego. Las reglas de juego que nadie se puede saltar. ¿Y en qué diferencia digo a otras organizaciones? Pues el régimen sancionado. Es decir, que pasa en medio ambiente, pasa en todas las organizaciones, y al final lo que no existe es un régimen sancionado. Es decir, cuando un Estado no cumple, es decir, la cumbre de Kioto, la cumbre de Brasil del medio ambiente, algo muy sencillo, un acuerdo internacional, multinacional, que dice todo el mundo, dice, bueno, vamos a ver quién suscribe este acuerdo, y lo suscriben 20 países. Emisión de gases no sé qué, vale, nos comprometemos a que sea X, superan eso, ¿y qué ocurre? No pasa nada. Y si además lo suscribo y no lo cumplo, tampoco pasa nada. Es decir, aquí hay un régimen, hay un procedimiento, los recursos de incumplimiento de los Estados, cuya base, digamos, es el cumplimiento no solamente de lo que se llama esta normativa originaria, sino todo lo que es derecho derivado. O sea, no estamos ya, el derecho, digamos, las normas que tienen efecto directo, que son vamos a ver, estas seguro que siempre lo tienen, las normas de los tratados, no nos podemos plantear como una constitución, no se puede plantear el valor o no valor, o el efecto positivo o no de esa, o la validez o no de esa norma. Esto no se puede cuestionar. Podemos cuestionar otro tipo de cuestiones. ¿Vosotros os podéis cuestionar cuando planteéis un recurso la Constitución peruana? Podéis plantearlo si queréis, pero es indudable que esa norma hay que cumplirla. Nos guste o no nos guste. No puede ser invalidada en un procedimiento normal. Está claro. Esas son las reglas de juego, que es al fin y al cabo, como decía García Tarría, la traslación de la conciencia colectiva. Que queremos tener esa constitución porque la conciencia colectiva de peruanos quiere tener esa constitución. Y si no, tendría otra. O no tendría, no lo sé. Es decir, pero esa es la norma que nos quiere a nosotros regir. Y en derecho comunitario, pues pasa algo bastante similar. El único problema es que además hay otras constituciones en los estados. Y ahí sí que realmente se puede producir un debate sobre si realmente hay primacía o no hay primacía sobre el tema constitucional. Yo lo que puedo decir simplemente, de una manera muy resumida, es que cuando ha habido un conflicto, digamos, normativo entre las normas comunitarias originarias, ¿no?, lo que son los tratados, y las propias constituciones, siempre han cedido las constituciones. Nosotros, las 2 veces que hemos modificado la Constitución, solo 2, desde el año 78, han sido las 2 por imposición de la Unión Europea. El artículo 13 y el artículo 195. Sí. En el caso nuestro, trabajo en el Ministerio de Defensa. Nosotros no manejamos nivel de contrataciones. ¿Por qué no cuando habláis no decís el nombre y así os voy conociendo? Nayade Lozano. ¿Te llamas? Nayade. Nayade. No existe ese nombre, vale.
A punto. El Ministerio de Defensa, nosotros no nos regimos por la ley de contrataciones, nosotros nos regimos por leyes especiales, normas especiales en este sector, por la misma naturaleza de las contrataciones que realizamos. Nosotros las contrataciones mayores que las realizamos al extranjero. Nosotros nos regimos por tratados y normas internacionales, contratos internacionales. Entonces, nuestra legislación interna, a pesar que es la más vista, la más observada, nosotros cuando iniciamos los procesos, primero vemos la fiscalización de cómo iniciar, después vemos que tenemos tratados o convenios internacionales en países para aplicarlos en el derecho de las adquisiciones, pero en el caso cuando ya se llega a decir, por ejemplo, se hace una contratación con un museo de un determinado país, vemos ya de haber evaluado, digamos, todas las partes, ¿no? Y cuál es la modalidad que vamos a usar, porque tenemos también las modalidades que nosotros aplicamos. Tenemos la modalidad de comités a gobiernos a gobiernos, estas modalidades que nosotros podemos tratar, pero nosotros cuando establecemos los contratos, lo establecemos ya, vemos la parte resolutiva del contrato, vemos las condicionantes que tenemos para el trato. Si bien nos regimos los tratados internacionales, que los tratados también dicen que respetan las normas del país, entonces en las partes resolutivas ponemos que en caso de haber controversia se rige por la ley nacional y en el caso el idioma que se va a tratar y demás. Sí, ¿verdad? Idioma de procedimiento, etc. Sí, pero vamos a ver, en el ámbito de la Unión Europea este tipo de tratados, vamos a ver, no afectan, a no ser que sea de la propia institución comunitaria, ¿no? Es decir, de las propias comunidades. Si estamos hablando de un Estado, de cualquiera de los Estados de la Unión Europea, en realidad lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta, ahora explico esto, es la propia regulación que existe dentro del Estado. Porque, os decía, es decir, vamos a ver, si la directiva se busca principalmente, digamos, unos fines, ¿no?, que se determinan en estas directivas, y los medios y los procedimientos, etcétera, quedan a manos de los Estados. Tú realmente, si tú quieres contratar con una empresa, por ejemplo, peruana en España, lo que tienes que tener en cuenta es la legislación española de contratos. Lo que pasa es que subyace de fondo el que tú debas conocer también la directiva madre, en este caso sería, por ejemplo, una cuestión de defensa, o sea, defensa de servicios postales o servicios lo que sea, servicios especiales. Pues ahí, efectivamente, te tendrías que ir, digamos, hacia las directivas 31/2007. Pero si estás en un ámbito, digamos, de contratación normal, te tendrías que ir hacia ver la 30/2007. ¿Por qué? Porque tal vez puede haber cometido el legislador algún tipo de error en esa transposición. Fijaos, en lo que es la transposición como tal de la norma del derecho comunitario al derecho interno, puede haber, digamos, distintas variantes. Es decir, el sentido, digamos, más simple es que nosotros cojamos esta directiva y queremos una norma nueva. Pero vamos a ver, ¿qué ocurre si yo parte del contenido de la directiva ya lo tengo regulado? Que no necesito modificarlo. Si yo ya tengo el contenido de esta directiva, dado que es una directiva de fines, ¿no? Esa norma es una directiva de fines, yo ya lo tengo regulado, no tengo por qué modificarlo y crear una norma nueva, no me están obligando a hacerlo. Es decir, que yo puedo, digamos, transponer de forma parcial esta directiva porque ya lo tengo regulado. Pero también piensa en otro supuesto. ¿Y si yo hago una transposición incorrecta de la norma? Porque hay así de casos. Yo hago una transposición incorrecta, el Estado hace una transposición incorrecta de la norma, por lo tanto, si la norma derivada es la norma de contratos, es una norma, en este caso no, se tardaron 3 años, o 3 años y pico para poder aprobarla, digo yo que lo harían con cierta perfección, ¿no? Pero, ¿y si hay esa incorrección o ese incumplimiento o ese fallo, ¿no? Pues evidentemente a donde nosotros tenemos, o la interpretación básica de lo que quiere decir la directiva, pues tendremos que acudir a la directiva para ver qué quiere decir, y en su caso tendremos que acudir a un juez para que nos lo aplique. Hay un principio básico en toda esta historia, que es el principio de primacía. El principio de primacía se empieza a aplicar, se determina de una forma bastante evidente
en la sentencia Costa N contra la Comisión Europea, porque dice el Estado, en un momento determinado, el Estado italiano, que bueno, que no va, digamos, que tiene como, bueno, primero si tiene o no tiene, es decir, si es posterior o no posterior en el tiempo a la normativa comunitaria, es decir, si las leyes, por ejemplo, la aplicación y derogación de principios, como por ejemplo, leyes posterior derogan leyes anteriores. Si la ley posterior deroga la ley anterior y esto tiene algún tipo de efectividad en la Unión Europea, no. Es decir, esto estaría, digamos, dentro de la regulación de principios, ¿no?, de las normas, digamos, normales, entre comillas, de un Estado, que una ley posterior deroga una ley anterior, pero no en el ámbito comunitario. Una ley de un Estado posterior en el tiempo a una directiva no deroga nada, porque se le aplica el principio de primacía. Y el principio de primacía quiere decir que, por lo menos, cuando estamos hablando de normas de rango legal, es decir, por debajo de la Constitución hacia abajo, todo el sistema normativo, cualquier norma que pueda contradecir una directiva tiene que ser, o en su caso será, inaplicada por el juez. Y posteriormente lo que hace es derogarse. Pero como mínimo, para un caso concreto y para resolver un caso concreto, dado que todos estos procedimientos normalmente son procedimientos interpartes, entre las partes, lo que tiene que hacerse es inaplicarse. Y no tendría, digamos, un efecto erga omnes hasta que no se derogue la norma. No me explico, ¿no? Entonces, una directiva siempre hay que tenerla en cuenta. Y cuando se tiene un problema fundamental, a mí por lo menos, o en mi caso, siempre suelo acudir a revisar otra vez el texto, y si lo puedes incluso revisar en lengua original, en su caso, pues mejor. Pero bueno, vas a, digamos, a revisar el texto y ver cuál es la interpretación que te da el texto, o si hay alguna interpretación posible. Si no es posible, no es posible. ¿De acuerdo? Pero puedes ir a buscar a ver si hay otro sentido. Porque si no, oye, igual a lo mejor me voy al juez y le digo al juez, oye, dime si realmente esta interpretación que yo estoy dando es la que es. Aquí yo sí de caso, por eso hay multitud de jurisprudencia de la Unión Europea precisamente por eso. ¿Vale? Entonces, bueno, es decir, que aquí se presenta mucha variable. Sí, me pregunta, cuando hay este tipo de conflictos, ¿quiénes son los que definen qué tipo de juez? ¿Juez normal o juez comunitario? No. ¿Hay jurisdicción comunitaria? No. No, vamos a ver, el juez, digamos un poco, la valoración que se hizo en su momento fue precisamente poder determinar si debería ser un juez para todo lo que, digamos, queda afectado por la Unión Europea, si tendría que ser un juez comunitario o no. Y esta es, digamos, la pregunta origen, digamos, que se hicieron. Y finalmente, digamos, la respuesta, por ir abreviando, sería que los jueces internos actúan como jueces comunitarios. Quiere decir que en función del principio de economicidad, el principio de tener, vamos a ver, temporal simplemente, ¿no? Y segundo, vamos a ver, ¿qué sería de la Unión Europea? Porque ahora mismo con 27 estados, si cada vez que hay un problema relacionado con una norma comunitaria, tuviéramos que ir a Luxemburgo para ver qué nos dice el juez de Luxemburgo. Esto no tendría mucho sentido, no sería operativo, sería costosísimo. Y finalmente lo que ocurriría es que sería un sistema inoperativo, porque nadie va a gastar más dinero que lo que realmente, claro, para una cuestión mínima. Entonces los jueces internos de los estados intervienen como si fueran jueces comunitarios. Y lo que se creó fue un mecanismo de duda, pregunta, pregunta, y contestación y homogenización del derecho comunitario, que es lo que se denomina la cuestión prejudicial. Es una cuestión prejudicial, no la prejudicialidad, ¿no? Esto sería distinto. La cuestión prejudicial, un procedimiento prejudicial. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un procedimiento normal ante el Estado, lo que se efectúa, digamos, es un paréntesis como un incidente procesal, y lo que hace el juez es paralizar ese proceso, suspender el proceso e iniciar esta consulta al juez comunitario, basada en una serie de elementos, no vamos a entrar ahora, ¿no? Es decir, con una justa causa se determina si se admite o no, y si se admite, esta sentencia de prejudicialidad tiene que ser aceptada por todos los países de la Unión Europea en los procedimientos o en las normas o en lo que en supuesto afecte, digamos, esta directiva, ¿no? Es decir, esta jurisprudencia va a afectar a todos por igual, en base de nuevo otra vez al principio de primacía y homogenización del derecho comunitario, ¿no? Si no, tendríamos totalmente un derecho heterogéneo y cada uno podría excepcionar lo que quisiera, ¿no?
Es decir, que en esto se intenta, es decir, tener un sistema homogéneo, precisamente, bueno, pues en base, por ejemplo, al principio de cumplimiento y otros. Pero ahí se ha establecido, claro, que todo lo que sea inferior, independientemente de que estemos utilizando una serie de principios en el derecho interno, principios de jerarquía, etcétera, pues ahí, digamos, esto se pueda modificar. Por eso es importante, ya digo, tener conocimiento de esta circunstancia. Luego, evidentemente, funciona como todo, es decir, por ejemplo, en el caso español, os decía antes que la paradoja que ahora mismo que ha ocurrido, digamos, con esta nueva directiva, es que tenemos una directiva del año 2004 con una ley del año 2007 y sin embargo no tenemos un reglamento ejecutivo completo de esta ley. Se aprobó uno provisional con 55 o 56 artículos, que es el Real Decreto 817 del año 2009, que desarrolla parcialmente esta ley y ahí quedó. Y entonces, un poco, ya lo decía antes, que luego me quedé un poco cortado, que se empieza la revisión y dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que aplico yo aquí? O sea, estoy aplicando esta misma ley del año 2007, deroga de forma expresa la ley del año 2000, el texto refundido que os digo del año 2000, la ley de contratos del Estado, de administración pública. Lo deroga, pero sin embargo no deroga el reglamento ejecutivo de la ley. Entonces, fijaos que es un poco paradójico, ¿no? Y derogo la ley madre, digamos, del reglamento ejecutivo y sin embargo el reglamento ejecutivo lo dejo vigente. Es una cuestión paradójica. Entonces, claro, evidentemente, claro, todo lo que sea contrario de ese reglamento, contrario a la nueva norma, pues no es operativo. Porque habrá cosas que no sean operativas. Pero en principio, como no hay esperanza ya yo creo que no hay esperanza. No, quiero decir, vamos a ver, que no hay esperanza de que se vaya a aprobar este reglamento ejecutivo de la ley, porque ya hay previsión de que hay una nueva directiva, que no sabemos si se aprobará o no, porque esto es una cuestión también muy, no sé, el derecho comunitario tampoco te puede esperar cualquier cosa. Yo escribí, vamos, en su momento con un compañero mío, escribimos un libro sobre lo que era la Constitución Europea, porque esto era ya todo cantado, que sí, que sí, que sí, que sí, y finalmente fue que no. Y tuvimos que coger el libro y decir, bueno, pues nada, haya quedado en el cajón, ¿no? Porque era sobre todos los cambios que se iban a producir precisamente en el tratado C, precisamente con la aprobación de la Constitución, ¿no? Ya lo teníamos hecho todo para decir, bueno, mañana lo cambiamos, pum, y lo cogemos y lo publicamos, ¿no? Y ese todo el trabajo ese que tardamos un año al garete todo con el tema ese. Por eso digo que depende, hay que estar siempre, digamos, en el momento oportuno. Pueden modificarlo y si se modifican, por ejemplo, una de las perspectivas, lo vamos a ver en el hecho, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, pues será que, digamos, tendamos hacia más procedimientos tecnológicos en materia de contratación y otra serie de cuestiones, ¿no? También se cambia un poco la resolución, se cambian algunas otras cosas. O no se aprueba, digo, ya veremos a ver si finalmente se aprueba. El caso es que ya no vamos a tener reglamentos casi seguro, porque se apruebe o no se apruebe, como ya queda, digamos, ahí en la mente que eso se puede producir, no vamos ahora a aprobar un reglamento ejecutivo para luego otra vez tenerlo que derogar. Entonces, de momento, pues mira, el del año 2000, 2001, nos sigue haciendo, digamos, funciones y ya está. Sí. Usted me comentaba que había esta norma era genérica para la mayoría de contratos y que en España no desestilaban colocar cláusulas arbitrarias en este tipo de contratos, sino para contratos administrativos. Para contratos administrativos en los cuales, igual que una de las partes es la administración pública. Las partes es administración pública a efectos del contrato administrativo. Si es contrato administrativo, tiene que ser administración seguro. Tiene que ser administración. Y aquí, si no, no puede ser nunca. Vamos a ver, lo que he dicho anteriormente, el poder adjudicador nunca puede ser administración. Vamos a ver, en sentido terminológico. Si estamos hablando de administración, en sentido amplio, yo estoy hablando de poder adjudicador, porque es un poder adjudicador, adjudica, ¿no? Es una institución que adjudica, pero un poder adjudicador no tiene por qué ser una administración. Nosotros tenemos un símil en una norma peruana, que para la ley de procedimiento administrativo es administración pública, toda ente que desarrolla función pública, y se interpreta qué es función pública respecto a si realiza una de las actividades de la administración pública. ¿Será actividad pública, no función pública? No, la función pública es
La función pública y actividad pública es distinta. No, es que las actividades están totalmente definidas. O sea, hay una actividad prestacional, una actividad, o sea, están definidas. Pero Si tú desarrollas una de esas actividades, estás desarrollando función pública. Si desarrollas función pública, para efectos de la ley general, eres administración pública. Eso es una lógica que se me da acá. Pero la pregunta iba en el sentido de que si esta norma rige los contratos de manera general, en los cuales se prevé la administración pública, haciendo un símil con la norma peruana, ¿qué pasa en los contratos a nivel de España, en que hay contratos de inversión, nosotros consideramos contratos de inversión, en los cuales capitales extranjeros o capitales nacionales, que invierten mucho dinero a nivel de infraestructura en el Estado, contratando con el Estado, no sé, hacer carreteras, hidroeléctricas, puentes? Ustedes en ese tipo de contratos no consideran cláusulas arbitrales, o sea, no manejan sistema de CIADI, todos los... No me pongo a pensar de dónde proceden los adjudicatarios, en su caso los adjudicatarios, porque tú lo que me estás diciendo es, bueno, estoy pensando de dónde me procede el dinero del inversor del adjudicatario al final del contrato. Si puede ser España, puede ser China, puede ser Estados Unidos, o quien corresponda. Eso no es determinante de nada. Es determinante, por ejemplo, aquí en vuestro caso, por ejemplo, viene, o en vuestro caso, esta mañana que estaba hablando con un profesor colombiano, y me decía, bueno, vamos, claro. Es decir, perdón, aquí en Perú, estuve con otra, ¿cómo se llama la profesora esta? No me acuerdo. Bien, pues en Perú, y me decía, hombre, claro, es decir, nosotros pedimos aquí, para las empresas nuestras, una especie de clasificación, ¿no? Hay una clasificación, y esta clasificación a lo mejor dice, claro, depende, porque me viene un inversor extranjero, imagínate, por ejemplo, de España, una cooperativa. Y una cooperativa no es poder adjudicador. O sea, no es poder, no puede ser poder adjudicador porque es privado. Pero si cumple una serie de condiciones, etcétera, podría serlo. Y entonces está dentro de, o sea, como contratista, como adjudicatario, en el registro de actividades clasificadas de, por ejemplo, una comunidad autónoma. ¿Me explico? Es decir, no como administración, sino como contratista. Ese contratista, si vosotros tenéis una regulación, por ejemplo, sobre actividad clasificada, igual para el inversor no se le aplica, digamos, todos los criterios que se aplican aquí para actividad clasificada. Pero en todo caso, lo que no puede hacer es venir una empresa que no es una empresa. ¿Me explico o no? Tendrá que ser una empresa. Y para esto no hace falta que sea una empresa en el sentido, digamos, de la legislación peruana. Tiene que serlo, por lo menos, en el sentido de la concepción del país de origen. Por lo menos. Porque es país inversor. ¿Me explico? Lo que pasa es que, para hacer ejemplo de ingeniería, no es lo mismo. Nosotros en Perú, desde las empresas que provienen capitales extranjeros, tenemos nosotros dos mecanismos por los cuales consideramos los inversores, o bien un tratado internacional o con un convenio que le otorga, o un contrato de seguridad jurídica que le otorga esa calidad de inversor. En los contratos de inversión, nosotros tenemos regulación especial que establece que esos contratos de inversión tienen cláusulas especiales dentro de las cuales nosotros esas controversias las resolvemos en arbitrajes internacionales iniciales. En España no existe una distinción en cuanto a si es capital extranjero o si es capital... No, porque depende de quién es el poder adjudicador. ¿Y sus controles? Si es una administración, nunca se le puede aplicar una cláusula arbitral. Es decir, no está limitado a que venga un inversor de fuera, pero juega con las reglas que están establecidas. Y las reglas están establecidas que si es una administración, el poder adjudicador, o mejor dicho, si quien adjudica se entiende como poder adjudicador. para evitar, digamos, la confusión, si es quien adjudica, pues evidentemente nunca puede aparecer una cláusula de ese tipo. No tiene Claro, y el mismo tratamiento va a tener una empresa española que es adjudicataria en ese contrato. Imagínate, piénsalo una cosa un poco más complicada, que el contrato se ha dividido en lotes y que un lote se asigne a una empresa española, otro lote a una empresa peruana y otro a una empresa china. ¿Va a tener un tratamiento distinto? No, tiene que tener el mismo tratamiento, el mismo control. Por lo tanto, si esa empresa, administración pública, no se le va a poder nunca incluir esa cláusula, nunca se le va a incluir ese arbitraje, y si es privada, si decide que se incluye ese arbitraje. No tiene arbitraje. No tiene por qué.
No tiene por qué incluirse esa cláusula de arbitraje. Claro. ¿Me En el explico? caso- Porque siempre por defecto pueden acudir a la jurisdicción. Lo que pasa, profesor, es que en nuestro caso peruano se ha dado esta figura del arbitraje en muchos de los casos, y la ley de contrataciones, por ejemplo, todos los conflictos y controversias se derivan a un arbitraje, no van por judicial. Y también en los casos de los proyectos de inversión o la inversión que hace extranjera. Pero si Por el hecho estamos que- hablando de la ejecución. Claro, Claro, selección. No hay proceso de selección, porque no existe seguridad pues, jurídica por parte del Poder Judicial. Porque acá ¿Y eso? es una exigencia de los que vienen a invertir, dicen que quede un juicio acá en ese país, me demora 15 años a resolverlo. ¿No? 15 años a resolver un juicio. ¿No? Entonces, nosotros te exigimos para poder hacer inversión, que me facilites en cada conflicto que se resuelva máximo en 2 años. Entonces, el arbitraje. En cambio, en otros países como España, otros que tienen una estructura judicial mucho más garantista para un empresario, obviamente no se necesita hacer arbitraje. Esa es la razón fundamental por qué se va a arbitraje siempre. Pero no puede incitar tampoco, en todo caso, digo, el adjudicatario. Porque eso no se negocia. No, como decía Gustavo, no, es que la cláusula no la negocia. Si yo soy el poder adjudicado, la incluyo o no la incluyo. Pero nadie me puede obligar a que yo la incluya. En este caso, por ejemplo, la ley que obliga. En el vuestro sí. Sí, la ley de contrataciones obliga a que se incluya una cláusula arbitral en los contratos. Por ejemplo, en la legislación no viene a caso, pero bueno, la legislación ecuatoriana, por ejemplo, incluso permite que no se incluya de forma previa, pero que luego se solicite al órgano este que regula, que es el INCOP, que se regule, que se solicita al INCOP, una de las partes solicita al INCOP precisamente en caso de conflicto el arbitraje. Claro, acá es similar. Si tú no pones- Pero bueno, tiene que ser autorizado, motivado, etcétera, todo esto. Para Claro, que se por pueda. ejemplo, en nuestra legislación, si no se establece una cláusula arbitral, lo es. En la cláusula arbitral no hay un acuerdo de las partes, obviamente, con la controversia de cómo se va a efectuar. Por ejecutar el arbitraje, el OCE tiene un sistema nacional de arbitraje. El organismo supervisor del Estado nacional. ¿El OSCE qué significa? El OCE es Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. OCE. OSC. Es donde estaba antes Ricardo Salazar, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando no existe, digamos, claridad en el arbitraje, lo asume este organismo y tiene un sistema y ellos mismos deciden el arbitraje, tienen su propio reglamento, pero es obligatorio. O sea, nada se puede ir al Poder Judicial. Mira, te diré una cosa, en el ámbito de la Unión Europea, es decir, fíjate que a pesar, digamos, de instaurar los principios de libre concurrencia, etcétera, etcétera, todo esto, finalmente lo que ocurre es que hay muy poca participación de otras empresas de la Unión Europea. Hay algo de participación, pero mínima, igual puede ser un 5 o 6% no más de participación, incluso en grandes proyectos. De tal manera que ahora, hombre, vamos a ver, ahora con los efectos de la crisis, las grandes empresas españolas que antes licitaban solamente contratos muy grandes, ahora, pues no sé, Ferroviario, Contratas o no sé qué, este tipo de empresas tan grandes, pues ahora mismo están licitando contratos de 200.000 euros en España. Pero lo normal es que este tipo de empresas no licitara solamente en España, sino licitara fuera, en el exterior, ¿no? A ver, también aquí en Perú, ¿no? O en los Emiratos Árabes, o no sé dónde. De hecho lo están haciendo. Es decir, ahora mismo tienen más actividad en adjudicación fuera que dentro. Fuera que dentro. Como dentro ahora mismo no tenemos nadie ese problema. No tenemos ese problema. Duró Felguera, por ejemplo, está aquí ahora mismo licitando cosas de cuestiones de termodinámica y centrales térmicas y todo esto. Que en España tiene lo que tenga, la actividad que tenga, y tiene otra actividad repartida por el mundo, entre ellos, pues, por ejemplo, Perú. Bueno, pues si vosotros establecéis clases de arbitraje, si es que al final, bueno, a vosotros os pueden, entre comillas, se puede imponer como inversión, como efecto de inversión. Pues no sé si se puede imponer, yo digo que en España no. Aquí sí, porque lo veis que es más fácil que pueda venir capital extranjero para invertir. Bueno, si es una solución, antes lo estábamos comentando, ¿no? Es una solución, es una posible solución, que te guste algo más o que te guste menos, pero claro, a mí, ¿cuál es lo que era lo que yo le estaba diciendo ahora, ayer, anteriormente a un señor que estábamos comentando esto? Pues yo creo que decía, digo, es que claro, es que al final el arbitraje, por lo menos como se concibe en España, es que lo que se determina es en función de la cuantía, entre comillas,
de los árbitros que intervienen. Al final, una parte, la parte adjudicadora, la parte adjudicataria, cada uno designa un árbitro, y ¿quién es el que decide la controversia? Al que nombran los otros dos. Al tercer árbitro, o sea, lo están haciendo uno, no tres. Que es el concepto, claro, de cantidad, digamos, del arbitraje, que parece que entre tres se ponen de acuerdo de una forma bastante racional y lógica sobre cómo determinar un asunto. Al final, cada árbitro Pero solamente es tiene uno, abogado. claro. Es decir, el árbitro del adjudicador tendrá intereses para el adjudicador, el del adjudicatario para el adjudicatario, y será el tercero el que venga a dirimir esta disputa entre los dos. Al final siempre deriva, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que no digo que ni sea mejor ni peor, ni que sea más perfecto o imperfecto. Quiero decir que, bueno, que es una opción. ¿Que es algo más rápida? Sí. ¿Que no es una cuestión eterna? ¿Que además impide que se pueda recurrir a los órganos judiciales y no sé qué? Pues sí, efectivamente. Pero igual a lo mejor es preferible no una decisión tan ajustada a derecho, y a lo mejor sí una decisión más rápida. Hay casos para todo. Depende de la ejecución, depende del tiempo de los contratos, depende si se prorroga o no se prorroga, depende si se trata de un contrato de concesión o no, o de un contrato de lo que llaman ahora allí en España los nuevos conceptos, el contrato de colaboración público-privada, ¿no? Que decíamos antes, que pueden ser por un montón de años, 50 años, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver, si son contratos tan amplios, pues igual da igual, ¿no? Es decir, da lo mismo, ¿no? Pero si son contratos, un contrato de servicio de 2 años o de 1 año, te vas a meter en una historia. Bueno, además que acá en el país la experiencia de los últimos 10 años ha demostrado que el 100% de arbitrajes, el 95%, hasta más del 98% lo gana el privado, no el Estado. Lo gana el privado. Así es. Eso es curioso también, ¿no? Claro. Entonces... ¿Y eso está justificado de alguna manera? Quiero decir, que es paradójico que sea un porcentaje tan alto a favor del adjudicatario. Claro. Y lo, O sea, ¿no pensáis que hay algo raro? Sí. No, Tendría- no estoy utilizando el término corrupción, pero digo que parece algo raro. Es más fácil llevar a un árbitro a No, y la última modificación que se ha hecho al reglamento actual es que se puede revisar la relación de cómo se ha resuelto el laudo, que es digamos, una caja de Pandora que va a permitir a un juez comercial, porque acá los que venden laudos son los jueces comerciales, a ver una nulidad no por el procedimiento, sino por el fondo. Porque te obligan ahora, para resolver un arbitraje, te obligan primero a tomar la ley y el reglamento, luego el derecho público y como último el derecho privado, como parte de la interpretación de tu laudo. Ya. Y eso prácticamente ha hecho que ya el arbitraje se distorsiona. Pero el arbitraje, al Contra final, qué se compara estadística, contra qué lo podemos comparar. Hay estadística del lado de resolución de disputas entre particulares, entre el Estado y particulares, de cargo del Estado. no. Tendría que haber, ¿no? Tendría que haber. De hecho, No, ya pero bueno, vamos a antes de que pero ocurriera la no deja, fórmula- no deja de ser ya, decir, esa 95-5, vamos a que fuera así, 95-5. Sí, es bastante. Pero no estoy de acuerdo con una generalización. Habría que examinar No, si yo cómo digo- se ha conducido también. Yo no he dicho nada. Le digo que resulta curioso el dato. No, pero habría que examinar también el sistema anterior, ¿no? Cómo, o sea, cuando el Estado administraba justicia en materia contractual con el Estado, ¿qué producía estadística? ¿Qué cosa ocurría allí? Sería bueno estudiarlo también. Claro, eso antes de que sea... Claro. Sí. Lo que pasa es que los juicios... Y otra cosa que hay que rescatar también que el sistema jurídico en Perú, en la Constitución, determina que los pleitos derivados de la relación contractual se derivan a proceso arbitral, ¿no? A partir de ahí viene. Claro. Lo A toman partir como de una ahí viene. jurisdicción, ¿no? No es que sea, digamos, una emanación propia de la ley de contratación del Estado, ¿no? No es así. Y por otro lado, la propia Constitución de Perú también establece o le da categoría equivalente a la de jurisdicción al arbitraje. Tema que además ha sido reconocido y ratificado por el Tribunal Constitucional de Perú y ratificado en todas sus sentencias de hace 5 años en adelante, hasta un poco más, ¿no? Se entiende de que los árbitros son jueces con las mismas facultades, solamente constreñidas al caso en concreto, pero gozan de ¿Y todas hay las algún facultades. supuesto de revisión de los laudos? Sí, hay un torneo de recurso de anulación, pero procesos pasadas, ¿no? Anulación, es decir, ya Anulación. casos extremos, vamos. Pero hasta antes de la reforma de la ley de arbitraje, que había también la posibilidad de hacer segunda instancia, ¿no?
en sede arbitral y luego recurrir al recurso de anulación, pero siempre por causales tasadas, ¿no? Sí, pero eso al final ya también se prolonga en el tiempo. Y incluso una época en que también se recurrió mediante el proceso de amparo contra los laudos. Y ahora el Tribunal Constitucional lo ha cerrado, ¿no? Se puede, pero en 3 casos específicos que todos conocen, ¿no? Bueno, hacer control es una constitucional. interpretación, bueno, es una interpretación, habéis ido por esta vía y me parece también adecuada, yo sí, tampoco hay por qué rasgarse las vestiduras, ¿no? Yo, ya digo, a mí, por ejemplo, me pareció en una de las estas en, Al final, al final todos son ciudadanos, con naciones, sí, no, pero compara, no hay que dejarse llevar como anterior. Queríamos hacerles una consulta. Hay unas personas que nos han señalado si podríamos mañana, en vez de hacer las clases de 9:30 a 1 de la tarde y de ahí de 3 de la tarde a 7 de la noche, que las clases sean continuadas desde las 9 hasta las 3 de la tarde, correr haciendo 2 pausas, ya no teniendo que quedarse en la tarde, que serían básicamente las mismas horas, sin receso. ¿Qué les parece? ¿Alguien? No sé si alguien, no, pero sería bueno. igual algún día lo retiramos. Vale, no, pero. Está Yo sí, bueno, en principio sí, si no me quedo sin voz, sí. Si no seguís uno de no, los pero hacemos dos, dos recesos contundentes para poder. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Sí? Antes nomás nos están. ¿Hay alguien que se encuentra? ¿O lo que están de La acuerdo? atención se considera también afirmativa. Ok, entonces, continúa. ¿Hacemos las cosas también así? Vamos a parar aquí ahora mismo. Pues, Muchas gracias. Un aplauso.